de locos es la nota que tendremos ahora con, ya podemos decir, un amigo de la casa. Lo prometido es deuda. La audiencia está muy manija por esta nota. Hemos recopilado diferentes preguntas que la gente también le quiere hacer. Él es especialista en medios de comunicación e industrias culturales, investigador del CONICET. Como dijimos, amigo de la casa, sí. Ezequiel Rivero. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Ya Fue, a Cítrica Radio. Hola Ezequiel, ¿me escuchás? Mientras tanto podemos sumar que también le gusta South Park. Mientras tanto podemos decir eso, también le gusta South Park. Hemos descubierto que le gusta South Park. Exacto, en esta desfachatez que tenemos nosotros con nuestros entrevistados, sí. Le tiramos una anécdota de South Park por la cabeza. Es investigador del CONICET. Sí, no lo puede evitar, perdón. Y la paró del pecho y salió jugando, o sea, te dijo sí. Sí. Te dijo sí, te describió el capítulo, Aguante todo. South Park. Aguante South Park. Espectacular. No es cualquier investigador del CONICET, más allá de que es amigo de la casa y lo queremos. Tenemos un montón de cosas para hablar. Sí. Él acaba de hacer un informe de un análisis, en verdad, sobre el desarrollo que tuvo la ficción argentina en los últimos 10 años y una caída rotundísima. Pasaron de 1034 horas a 371 horas nada más de ficción nacional en una década. ¿Sabe cuánto cayó? El 178% la ficción nacional. En 10 años. Se rompió toda la industria de la ficción argentina. Y hay algo muy interesante que yo le quiero preguntar con respecto a este tema, Ezequiel, sobre este informe que hizo. Y tiene que ver con, ¿te acordás que cómo se decía, cómo atacaba el gobierno de Mauricio Macri a la gestión kirchnerista en la producción de contenidos audiovisuales, diciendo, eso es porque se dejó de gastar un montón de plata en el Inca para bancar contenidos, etcétera? Sí. Y quiero preguntarle sobre eso a Ezequiel, que ahora me dicen en producción que ya estamos en comunicación. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Ya Fue y a Cítrica Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Buen día. Muy bien, buenos días, Ezequiel. Ahí estábamos recordando la entrevista que te hicimos la última vez, donde te tiramos una anécdota de South Park y la bajaste de pecho como un campeón, ¿eh? Porque los investigadores también miran South Park. Miran South Park, che, por favor. Por supuesto, trabajamos y nos divertimos. Exactamente, Ezequiel. Rompiendo mitos sobre investigadores del CONICET. Exactamente, para eso estamos. Ezequiel, recién, mientras te volví a enganchar la producción, estábamos mencionando este análisis que hiciste sobre la caída de la ficción argentina, que en la última década pasó de tener 1034 horas de contenido a 371 horas de ficción nacional en una década. 178% cayó. Y quisiera que me cuentes un poquitito más de esto. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que caigan tanto las horas de ficción nacional aquí en Argentina? Bueno, puede haber varias explicaciones para eso. Digamos, una es la extranjerización de la ficción en los principales canales de Buenos Aires, sí, que dejaron de producir o empezaron a producir cada vez menos ficción propia, sí, y empezaron a comprar producciones principalmente brasileñas y turcas, sí, que demostraron que funcionaban muy bien en horario prime time, en detrimento de la ficción local. Entonces, en relación a los costos, digamos, no hay ninguna posibilidad de comparación o de competir con lo que cuesta comprar un capítulo de una serie turca a lo que sale a hacer con recursos argentinos una serie local. Claro. Entonces, por un lado, hay una decisión económica de quienes programan en los canales de televisión. Bien. Claro. Por ejemplo, un capítulo de una telenovela argentina sale $40.000 y un capítulo de una serie turca sale $1.600. La diferencia es abismal, Ezequiel. Sí, no, ante eso no hay ninguna posibilidad de competir, y mucho más cuando las audiencias acompañan ese tipo de contenidos, digamos. Ahí hay que apelar en todo caso a la responsabilidad de los canales, claro, que por otra parte no son los que producen las ficciones, digamos. Los propios canales de televisión desde principios de los años 90 se sacaron la producción de ficción de encima, sí, y la tercerizaron en productoras independientes en general. En algunos casos productoras muy vinculadas o en las que los propios canales o los grupos de los que forman parte tienen participación accionaria, como es el caso de Polka, y en otros casos productoras independientes, como puede ser Underground, sí, u otras, pero los canales en sí mismos no producen ficción propia ellos.
Claro. Son productoras independientes. Entonces hoy el problema lo tienen adentro las productoras independientes en particular, Claro. que tienen, bueno, sus empleados sin trabajo, digamos. Son empresas Exacto. que necesitan que los canales les demanden horas de producción Claro. para tener trabajo. Exacto. ¿Qué medidas se podrían tomar y desde qué lugares para evitar que suceda esto? Porque también entra ahí una cuestión, si se quiere, ideológica, porque decirle a un productor que elija o a un canal que elija invertir $40.000 contra 1.600, y yo desde lo ideológico y desde lo moral y desde mi deseo de que la industria nacional crezca, lo puedo decir. Ahora, ese empresario, si es una cuestión de negocios, claramente no le conviene. Por ejemplo, apoyo del Estado, medidas estatales, digo, ¿qué es lo que podría hacerse para que esto deje de suceder? Porque es terrible. Sí, digamos, claramente hace falta una batería de medidas distintas para resolverlo. Apelar a la buena voluntad de los dueños de las Claro. canales de televisión no es como la mejor de las ideas. Total. Claro. Seguramente como va más por el lado de lo que vos acabas de decir, o sea, algún tipo de regulación estatal. Y en esa línea, digamos, hay varias iniciativas y varias ideas que tienen que ver, por ejemplo, con grabar con impuestos Sí. a las grandes plataformas de Internet. Bien. Bien. Digamos, no solamente grabar con impuestos, porque en la actualidad pagan el IVA Claro. las plataformas, pero destinar parte de ese dinero, digamos, que se recolecta a través de ese impuesto a, por ejemplo, algún fondo de fomento a la producción de contenidos nacionales. Bien. Ese es un camino posible, hay un proyecto presentado por el presidente del Inca en esa dirección, digamos. Otra alternativa es pedirles a las plataformas que tengan una cuota de contenido nacional, es decir, que, bueno, que tengan un porcentaje del catálogo de contenido nacional. Claro. Eso es algo mucho más discutido porque es complejo en mercados medianos o pequeños como el nuestro. Y es un riesgo de que las plataformas terminen, para cumplir con la cuota, llenarse de cualquier porquería que sea nacional, digamos. Claro. Entonces no termine cumpliendo la misión de fomentar la industria. Claro. Y otra cosa es, por ejemplo, declarar al sector audiovisual industria, que es También. algo que está pendiente desde el año 2012. Cristina Kirchner en ese momento firmó un decreto que declaraba el sector una industria, y ese decreto nunca se reglamentó. Y esto es importante porque, por ejemplo, si un canal o un productor de audiovisual independiente hoy quiere comprar una cámara, Sí. Sí. paga los mismos, lo hace en las mismas condiciones que si yo quiero comprar una cámara para uso personal. Entonces, ahí hay una cuestión importante en declarar o no a un sector de la economía como una industria, porque Claro. eso supone unas ventajas, una serie de mejoras en las condiciones de importación, de exportación. Claro. Entonces, eso es algo que es relativamente sencillo de hacer y que, bueno, sería cuestión de que el Congreso reglamente un decreto que ya está sancionado, que ya está dictado, digamos. Claro, Total, claro. total. Y que, perdón, pero esto también me llama mucho la atención. ¿Qué hay además de la producción con el consumo, no? Porque digo, existen, por ejemplo, canales donde sí apuestan mucho a las producciones independientes y a las producciones nacionales, como lo son el canal Cinear y como lo son la TV pública, que en este caso creo que los dos son estatales. Sí. Tienen un público y un caudal de audiencia y de gente que los consume consecuente con la producción que nosotros queremos que tenga, porque también si uno produce, invierte y no hay una devolución, yo creo que somos un país que mira mucho más, no sé, Fox, si se quiere, que Cinear, ¿no? O que la TV pública. ¿Cuál es la relación entre esto que sucede y o sea, entre la producción y el consumo? Bueno, está bueno lo que decís, te pusiste en abogada del diablo. Está mandada a hacer, te digo. Pero es un buen punto, digamos, es legítima la pregunta. Mira, si vos te fijás, este año, obviamente, por la pandemia, nadie ha producido prácticamente nada, o sea que los canales de televisión de América Latina, por lo menos,
no están estrenando ficciones, Claro. sino que están repitiendo ficciones viejas. Sí. Y si vos te fijas en los niveles de audiencia de las ficciones que reestrenan o que vuelven a pasar, Sí, suelen estar entre los programas más vistos de cada día. es Bien. verdad. Ayer, por ejemplo, en la Argentina, Sí. digamos, bueno, para el que quiera creerle Ibope, pero es como es el indicador que tenemos para este tema en particular. Sí. Ayer, el tercer programa más visto de la televisión argentina fue Floricienta. Justo te iba a poner ese Eh, ejemplo. y en Colombia, casi todos los días, el programa más visto es Pasión de Gavilanes. O sea, una telenovela que se produjo a comienzos de los años 2000, Sí. y creo que le sigue Pedro el Escamoso. Es decir, no es que las audiencias están totalmente desafectadas o no les Bien. interesa ver ficción nacional. Sí. Cuando aparecen las ficciones nacionales que a las audiencias les interesa, las audiencias están ahí. Sí. Claro. Y las consumen. De hecho, fíjate el caso del Marginal y la televisión pública. Sí. Un canal que tiene un promedio de rating de 1 punto, Sí. y el Marginal se convirtió en un fenómeno muy inusual Ujú. para la media de ese canal, digamos. Total. O sea que es una cuestión de, cuando aparece un contenido, hay una demanda para ese contenido. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, más allá de que no es el tipo de cosas que yo consumo, siempre las novelas de las 9, 10 de la noche de Canal 13 les ha ido muy bien. Incluso en los últimos años también, digo, hay un público que va hacia eso y así todo terminan decidiendo apostar por otro tipo de producto, como decís vos, o brasileros o turcos. De hecho, Claro. creo que ahora, hoy en día, no sé si antes o después del Cantando, no hay algo nacional, hay Total. justamente una novela Brasilera, que lo habla sí, de Jesús, una de esas. algo así, o el IFO, no sé cómo miércoles se llama. Sí. Pero digo, y no es que, como decís vos, no es que no les vaya bien cuando lo hacen. O sea que ahí también termina habiendo una decisión o también una falta de presupuesto, en definitiva. No es como que no quieren, sino que no pueden. Sí, que digamos, con mucho menos recursos Ujú. logran idénticos resultados. Claro. O sea, Claro. Claro. en materia de audiencia y en atracción de la pauta privada. Claro. Que por otra parte también es un mercado, el de la inversión publicitaria privada, Ujú. que está en contracción. Entonces, es la única forma de financiamiento que tienen los canales de televisión. Claro. Entonces, bueno, si tus ingresos son menguantes y con una telenovela que te cuesta 7 veces menos lográs más o menos idénticos resultados, obviamente que desde el punto de vista económico eso es incontestable. Claro. Entonces ahí es cuando el Estado tiene alguna cosa para decir, ya sea a través de alguna regulación como la que mencionaba recién, Ujú. que le pueda destinar algún dinero, algún fondo a la producción, como hace con el cine, digamos. En la Claro. Argentina se produce mucho cine porque hay dinero que proviene de una ley, digamos. Claro. O sea, no dinero del Estado, pero sí dinero que sale de las entradas de los cines comerciales, Sí. o de las películas comerciales que van al Inca. Y también en su momento tuvimos en la Argentina una experiencia muy corta, pero auspiciosa, que también se podría retomar, que es la del Estado como productor de contenidos. Claro. Total. Y eso no es un delirio trasnochado argentino, ni es que inventamos algo raro ahí. Ujú. Lo hacen muchísimos países. No sé, el caso de Chile, por ejemplo, acá para tomar un ejemplo cerca, tiene un fondo de fomento estable desde hace más o menos 30 años, Sí. que aporta a la industria de la televisión unas 300, 500 horas de contenido por año. Mirá. Entonces, eso también funciona como un nivelador del mercado, porque cuando los canales privados tienen algún problema o un año no pueden producir al mismo nivel que el año anterior, entonces ahí el Estado tiene una herramienta para mantener niveles de producción más o menos estables. Si vos te fijas en justamente el caso de Chile, como ha sido su nivel de producción en la última década, Sí. es increíblemente estable, digamos. De hecho, hoy está produciendo muchísimas más horas, casi el doble de las que producimos nosotros en Argentina, que Mirá. somos un mercado muchísimo más grande que el chileno. Por supuesto. Mirá, ese dato no lo tenía de repente. Mirá Muy vos. bueno. Bueno, justo esta semana se estrena Tengo Miedo Torero, un peliculón.
Total. chileno, Producción chilena-argentina. Mirá vos ese dato, no lo tenía para nada. No. Se criticó mucho la gestión del Inca durante el kirchnerismo, se criticó de los medios hegemónicos, ¿no? Por intereses, y muchos justificaban esta caída en las horas de ficción nacional a partir de que el Inca, con el macrismo, etcétera, dejó de bancar ese tipo de contenidos. ¿Era cierto que se generaban tantas horas a partir del Inca? ¿No eran contenidos más cortos, Ezequiel? Sí, digamos, era una política que si vos mirás el indicador cantidad de títulos, Sí, sí era distorsiva porque sí, eran muchos títulos, claro. pero efectivamente, como vos decís, eran títulos de 8 capítulos de 22 minutos. Claro. Entonces, medido en horas, que ese es el indicador importante, porque la cantidad de horas de producción es lo que te marca cuánto trabajo hay o no hay en la Claro. industria. Entonces, si vos mirás ese indicador, en realidad la política tenía más que ver con fomentar un poco a las productoras independientes, generar algo de capacidad de producción en las provincias. Tenemos una histórica concentración de la producción de ficción en particular, pero en general de la televisión, pero la ficción en particular en la capital federal. Entonces esa política también apuntaba a trasladar algunas capacidades de producción a las provincias, Claro. pero el balance de todo eso en cantidad de horas no era relevante. Claro. Lo que sí generaba, mientras esa política estuvo funcionando, era cierta sensación de continuidad de proyectos o de actividad en el sector, digamos. Claro. Por lo menos una productora independiente mediana sabía que, bueno, se terminaba un proyecto, había otros 2 en concurso, otros 2 en preproducción, estaba mandando una carpeta para concursar por otro. Claro. Digamos, había un movimiento en el sector. Cuando eso se cae a partir de 2016, esa crisis de la industria privada que era preexistente, que ya viene desde 2010 más o menos, queda desnuda, así como en toda su magnitud, ya, bueno, sin el apoyo del Estado. Claro. Claro. Bueno, y hablando de medidas que puede llegar a tomar el Estado o que se pueden tomar desde el Estado, esta semana tuvimos la novedad de la creación del Observatorio de Medios Nodio. No quiero dejar de preguntarle a Ezequiel Rivero, porque es especialista en medios de comunicación e industrias culturales. Quiero preguntarle sobre este tema. El Nodio es un observatorio supuestamente para controlar las fake news. La idea era que se haga un informe anual sobre dónde van las fake news, cómo funciona esto dentro de nuestras redes sociales y nuestros medios de comunicación, que muchas veces son responsables de fomentar, ¿no?, la información falsa. Y bueno, hoy Stornelli decidió llamar a indagatoria a Miriam Lewin por este tema. Quisiera saber qué opinión te merece a vos la creación de un observatorio como este. Bueno, la verdad es que es difícil opinar sobre algo que no existe. Es lo que decíamos nosotros en el comienzo del programa. Es algo que no existe, la están llamando indagatoria por algo que no existe, no se hizo, ¿no? Claro, la están llamando indagatoria por un Zoom, por una presentación, digamos, por una reunión que hizo con un par de funcionarios para hablar de ese proyecto. Sobre Nodio, lo que existe hasta ahora es un par de rondas que inició la Defensoría para conversar con distintos actores, para preguntarles qué opinan sobre cómo podría funcionar un eventual observatorio. Hasta ahora el único que tuvo trabajo en relación a ese observatorio fue el diseñador gráfico que les hizo el logo. Pero otra cosa no hay de ese observatorio. Entonces, la verdad que opinar demasiado... Es raro. Yo entiendo que en el marco de lo que la ley le atribuye a la Defensoría del Público, es más o menos razonable que se ocupe de eso, de monitorear el funcionamiento del discurso mediático. Es un poco más problemático el tema del análisis de plataformas de Internet, porque es algo que no está dentro de las atribuciones de la Defensoría, que se ocupa de justamente de servicios audiovisuales, de radio y de televisión, pero es una cuestión, es casi un tecnicismo eso. En términos generales creo que es una iniciativa que es legítima para una Defensoría del Público. En todo caso, lo que se puede discutir son
las formas de funcionamiento, Claro. no sé, de qué insumos van a tomar para elaborar qué informes, de qué forma se van a presentar, Claro. pero me parece que mucho más sobre eso sería más que nada una reacción emocional que Claro. otra cosa, porque Claro. no hay nada, no No existe. existe, es la nada misma, totalmente. Muy Bueno, bueno, igual. lo que sí existe son las fake news. Y por ejemplo, el lunes tuvimos esta manifestación, este supuesto banderazo en el obelisco, donde uno, Ezequiel, veía consignas muy de esos videos que tienen 7 millones de reproducciones en YouTube, que te cantan una justa, como por ejemplo, no te pongas la vacuna del coronavirus porque te va a meter un chip y te va a cambiar el ADN. Había carteles que decían exactamente eso este lunes en el banderazo. Y quiero preguntarte, ¿por qué de repente se suceden estos fenómenos con las fake news? ¿Por qué de repente hay tanta proliferación de fake news? ¿O nosotros estamos más sensibles a verlas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué gustan tanto las fake news? Porque a veces uno no es tan difícil averiguar si es mentira o no es mentira, digamos, ¿no? Pero no sé si es que a uno le gusta la información servida o qué es lo que sucede con este fenómeno con la gente. En parte creo que las respuestas sencillas a los fenómenos complejos de alguna manera bajan la ansiedad que generan esos fenómenos. Claro. Entonces, ante algo que la propia ciencia hasta este momento no ha podido dar respuestas concluyentes y en muchos casos contradictorias, digamos, o observamos avances y retrocesos en la obtención de una vacuna o en opiniones de expertos que se contradicen entre sí sobre si existe la inmunidad de rebaño, si no existe la inmunidad de rebaño. Sí. Digo, cuando uno ve que la propia ciencia está debatiendo internamente esto que es novedoso, que es móvil, que cambia permanentemente, me parece que en ese lugar se cuelan estas respuestas sencillas, que a veces están basadas en algún mito, a veces en alguna conspiranoia, Sí. y hacen sentido porque creo que satisfacen esa necesidad o esa dificultad que tenemos para lidiar con el no saber. Total. Tal cual. Pero ¿cuál es a mí lo que me llama mucho la atención, independientemente de uno, esto, de creérselo o de leer cualquier cosa y ya automáticamente interpretar que es cierto, porque entiendo que es una necesidad también como que surge. Ahora, lo que más me llama la atención a mí es en qué momento perdimos el rumbo a nivel que un medio de comunicación masivo, como pongámosle un nombre concreto, pero que podría ser, pero que hay un montón más, como por ejemplo Clarín, Sí. ¿no? Que es un medio que tiene el alcance que tiene. Un día un periodista de ese medio dice, voy a poner cualquier cosa, voy a inventarlo, lo voy a subir y el que La se lo Cámpora cree- organizó la marcha para quemar los barbijos. Claro, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento permitimos como sociedad, o sea, cuál es el fenómeno social que permite a un periodista de un medio con el alcance que tiene Clarín mandar un título como La Cámpora organizó la quema de barbijos y que no, como que no pase nada, como en qué momento nos volvimos tan inimputables como periodistas? Bueno, ahí Sí. yo no estoy de acuerdo. No creo que no pase nada. Bien. Me parece que no es que me parezca. Sí. Hay datos muy concretos Sí. Sí. de estudios que se han hecho, por ejemplo, el último informe del el instituto Reuters de la Universidad de Oxford Ajá. Sí. midió en el comportamiento, digamos, de las audiencias en el consumo de información durante la pandemia y tomó el caso de Argentina en América Latina Ujú. y los argentinos somos, en comparación con otros 40 países que mide el observatorio, el Instituto Reuters, Sí. el país que menos confía en los medios tradicionales de comunicación. Mira. Entonces, ahí tenés una respuesta a esta, digamos, un claro síntoma de la deslegitimidad que tienen los medios masivos de comunicación Mira. como proveedores de informaciones. Bien. Y otro dato que muestra ese informe es que también durante este periodo, por primera vez, las redes sociales han superado a la televisión abierta como modo de acceso a la información. Claro. Eso no es necesariamente una buena noticia. No, Totalmente. total, porque en internet hay casi cosas peores de las que hay
en la televisión. Exacto. Pero igual también preocupa porque esto, como decís vos, o sea, se mide en función a otros muchísimos países, en este caso 40, como no es un fenómeno argentino, o sea, es un fenómeno mundial, Claro. que los medios masivos de comunicación se sientan inimputables. Está bien, evidentemente, como vos decís, hay un estudio que demuestra que no hay repercusiones o no hay consecuencias. Pero ellos igual se sienten inimputables nivel publicarlo. Después ven eso, Publicar. después vemos las consecuencias. Pero ahora hay un fenómeno mundial donde los medios masivos sienten se sienten capaces de poder decir cualquier cosa y lo hacen. Pero es interesante lo que dice Ezequiel de el rol de las redes ahí, de las empresas de redes de comunicación, porque ¿dónde fue que se movió toda esa información? Por ejemplo, la de la cámpora con los barbijos. En Twitter tenían miles Claro. y miles y miles y miles de retweets. Sí. Y hay una responsabilidad ahí que tiene el algoritmo, ¿no, Ezequiel? Porque mientras, o sea, ese título te engancha, la cámpora organizó la quema de barbijos, ponele, o Bill Gates es Illuminati, o la vacuna te mete un chip y te cambia el ADN. Los reptilianos. Yo le doy clic y el algoritmo detecta que le diste clic, aunque sea por consumo irónico o porque te lo crees o lo que sea, y lo empieza a mover más. ¿Es así que funciona, Ezequiel? Es así que funciona, pero no porque lo estemos suponiendo nosotros, Sí. sino porque lo declaran y lo reconocen Ellos los mismos. propios dueños de las plataformas, Claro. digamos. Claro. Hace poco Jack Dorsey, el CEO de Twitter, Sí. dijo que sí, que efectivamente, digamos, los tweets más escandalosos, más estrambóticos Sí. y demás, tienen mayores posibilidades de ser más visibles Obvio. por la forma en que funciona el algoritmo. Y otro tanto sucede con los videos de YouTube, digamos, o Sí. sea, el algoritmo premia y visibiliza los videos que tienen contenidos no necesariamente chequeados, no necesariamente basados en evidencia científica. Hermoso. Y esto es algo que, digamos, está lleno de casos en donde se ha podido verificar que efectivamente es así. Ujú. Entonces es una cuestión, creo que va por doble vía, ¿no? O sea, una predisposición probablemente nuestra, como comentaba recién, Sí. a tratar de llenar vacíos, y por otro lado, un contenido que está ahí muy visible y muy disponible para consumirlo. Totalmente. Mira, me acabo de acordar un Sí. capítulo de South Park con algo de esto que estamos hablando. Muy bien, antes de cerrar la nota teníamos que meterla, ¿eh? No me acuerdo específicamente qué pasaba en el capítulo, pero vieron que en un momento el profesor Garrison se Sí. vuelve tipo una analogía a Trump. Sí. Como que se vuelve presidente. Y entonces Cartman y Kyle necesitan como dar un mensaje medio heavy y no saben cómo transmitirlo. Entonces Cartman lo tuitea de una manera re bizarra y dice, listo, ya está, ya es tendencia, ¿entendés? Pone algo terrible en las redes. Y entonces era como, che, ¿cómo hacemos que esto le llegue a mucha gente? Y Cartman dice, lo tuiteo de la peor manera posible. Y en un segundo dice, ya está, ya es tendencia, ¿entendés? Y Kyle dice, ¿cómo que es tendencia? Sí, ya está, ya es tendencia. Y entonces es un poco como eso también, ¿no? Como decir lo peor que puedas decir para que eso sea tendencia. Para que se mueva más, ¿no, Ezequiel? Exacto, bueno, ese capítulo sí lo vi. Esta vez estamos en sintonía. En sintonía. Bueno, ahí tenés a uno de los principales difusores de noticias falsas o de violencia en redes sociales, que es nada menos que el presidente de los Estados Unidos, digamos. Claro. Y los otros días una periodista le preguntaba sobre este tema, y el tipo le bajaba el precio, decía, bueno, fue un retweet, porque había retuiteado algo que era un ataque grosero contra, no recuerdo qué personaje de los Estados Unidos, Sí. y decía, no, es un retweet. Y la periodista trataba de hacerle entender que, bueno, mire, usted es el presidente de los Estados Unidos, no es una señora, un señor que retuitea cosas. Total. Entonces, bueno, ahí tenemos también, desde la cumbre del poder global, un personaje bastante problemático Tal cual. en relación al mensaje que baja, ¿no? Sí. Pero bueno, en parte también, si tuviéramos que agradecerle algo a Trump, Sí. es que es por su conducta también que algunas de estas plataformas han empezado a tomar algunas decisiones sobre tagueado de contenidos poco flojos de papeles, digamos. Claro. Entonces, bueno, digo, por agradecerle algo a Trump, Ya que estamos. ya que estamos.
Pero sí, las plataformas evidentemente están preocupadas porque se ven a sí mismas como espacios cada vez más tóxicos. Claro. Entonces, evidentemente están asediadas tanto por algunos gobiernos como por sus propios usuarios, que a veces cada vez uno lee más personas que dicen, bueno, necesito desintoxicarme de las redes sociales y dejar por bueno, ahí hay una consecuencia hasta psicológica, digamos, sobre nuestras mentes al exponernos a ese tipo de contenidos. Sin duda, y el negocio de estos muchachos es tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo. Claro. Entonces, si esos espacios son insoportables, bueno, la gente se va a ir. Tienen un problema. Claro, la gente se va a empezar a ir. Ezequiel Rivero, especialista en medios de comunicación e industrias culturales e investigador del CONICET, al que le tiramos con de todo y las agarra todas. Le tiramos hasta South Park y él lo agarra. Impresionante. Lo vio, por supuesto, pues sí es un especialista. Ezequiel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu docencia también a la hora de explicar y sobre todo haberte tomado el tiempito de charlar otra vez con estos dos chingüengüenchas. Te mandamos un abrazo enorme y seguramente prontito te volveremos a estar molestando. Bueno, otro abrazo para ustedes y cuando quieran. Siempre es un gusto. Mil gracias. Abrazo grande. Buen fin de... Qué genio. Igualmente. Ezequiel Rivero, especialista en medios de comunicación e industrias culturales e investigador del CONICET. Un lujazo. Ay, sí, muy interesante. Un tremendo este lujazo. Está para hacer una nota de 3 horas, mira, te digo. Sí, además tiene una amplitud de conocimiento sobre todos estos temas Tremenda. que están en boca y que uno quiere saber y entender y cómo mierda funciona el algoritmo y cómo... Total.